Buenos días con todos chicos, espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase. En la clase pasada tuvimos análisis combinatorio 1, ahora toca análisis combinatorio 2, que corresponde a la semana número 7. ¿Qué vamos a ver en esta clase? A ver, la clase pasada que vimos, la clase pasada vimos permutación lineal, vimos principio de adición, principio de multiplicación, ¿no? Y aprendimos factoriales, que es muy importante para ese tema. Entonces, ya sabemos la parte matemática y la base del análisis combinatorio. Ahora vamos a hablar sobre permutación circular, vamos a hablar sobre cómo hacer combinaciones cuando son repetidos, ¿no? O cómo hacer combinaciones, que es muy distinto que permutaciones. Una combinación y una permutación, ¿cuál es su diferencia, por ejemplo? Una combinación no importa el orden que tú combines. En cambio, una permutación sí importa el orden. Por ejemplo, una combinación es un jugo de papaya, ¿no? Que primero le echas el azúcar, la papaya, o de repente un jugo mixto, ¿no? Que puede ser, no sé, papaya con fresa y con plátano, ¿no? Entonces, tú combinas de cualquiera de las maneras que tú lo eches a la licuadora, va a darte lo mismo. Entonces, no importa el orden. Entonces, una combinación que es cuando no importa el orden, y una permutación cuando sí importa. Entonces, en esta parte me están hablando sobre eso, ¿ya? La conclusión básicamente es esa. Si el orden no importa, es una combinación. Si el orden sí importa, es una permutación. ¿Está bien? Listo. Vamos ahora sí a la parte teórica, algo rápido. En la parte teórica vamos a hablar de tres cositas nada más. Permutación circular, permutación con elementos repetidos y combinación. Cuando hablamos de permutación circular es cuando personas están alrededor de una mesa. Por ejemplo, voy a poner tres. ¿Está bien? Tres personitas alrededor de una mesa. Estas tres personas, profe, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Entonces, supongamos que fuera persona 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero date cuenta de algo. El 2 está a la izquierda de 1. Y el 3 está a la derecha de 1. O al frente también le puedes decir, ¿no? O al frente. Pero la única forma en la que yo podría cambiarle de posición, es decir, fíjate, el 3 y el 2 cambian de posición, ¿no? O sea, el 3 acá, el 2 acá y el 1 va acá. Ya, profe, pero también puede ser, algunos dirán esto, ¿no? Profe, pero también puede ser esto de acá, pues, ¿no? A ver un ratito. Algunos dirán esto, ¿no? Profe, pero también puede ser 3, 1 y 2, ¿no? Pero ya lo tienes eso de ahí, que es el de acá, es lo mismo, ¿no? Porque mira, 3, su izquierda el 3 o al frente, ¿quién está? El 1. Luego, ¿quién le sigue? El 2. Acá era 2, ¿no? Era 3, 1, 2. O sea, sigue el mismo orden. Por lo tanto, el que está acá no cuenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso cuando tú permutas solamente tres personas en una mesa circular, solamente hay dos formas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fórmula, por esa razón, sale n-1 factorial. Entonces, cuando tú permutas 3, por ejemplo, de 3 personas, ¿cómo sería la fórmula? 3 menos 1. Sale 2 factorial. ¿A qué es igual 2 factorial? 2 por 1. ¿Cuánto es? 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, si son 4 personas, sería 4 menos 1. O sea, n, ¿qué es? La cantidad de personas o elementos o objetos que están en una mesa circular, ¿no? Y de esa manera podemos saber de cuántas maneras se pueden ordenar en una mesa. ¿Listo? Ahora, ¿y qué pasa cuando son elementos repetidos, ¿no? Permutación con elementos repetidos. ¿A qué se refiere con eso? Supongamos que te dicen, ¿no? En un salón hay 4 hombres y 5 mujeres y 6 niños. ¿De cuántas maneras podemos ordenar a estas personas? Te dicen, ¿no? Entonces, digamos que como están separados por su condición, ¿no? De repente hombres, mujeres y niños, están separados. Hombres porque son adultos, bueno, hombres adultos, mujeres adultos y niños, ¿ya? Entonces, se están separando. Entonces, como son elementos repetidos, por así decirlo, ¿cómo los separaríamos? Es igual a permutación con elementos repetidos, es el total de los elementos, pero su factorial, o sea, sería así. Factorial de 4 más 5 más 6 son 15 en total. 15 factorial sobre el factorial de cada uno de ellos, los repetidos, o sea, 4 hombres, 4 factorial, por 5 mujeres, 5 factorial, por 6 niños, que son 6 factorial. La división de esto te va a dar la cantidad de formas que se pueden ordenar esas personas que se repiten de manera exacta. ¿Sí? Porque recuerda, como son iguales,
en condición, no se pueden ordenar de la misma manera, pues no vas a poner un hombre con un hombre junto. Y luego dices, ah, no, y si le cambio el lugar, sería hombre-hombre. No, pues no tiene lógica. No puedes repetir eso, ese orden que pueda tener. ¿Está bien? Otro caso que se da son para objetos, ¿no? De repente, no sé, pues 2 lingotes de oro, 2 lingotes de plata, ¿no? Algo así. Entonces, cuando son repetidos, o a veces en nombres o palabras, ¿no? Te dicen, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras? Te dicen en algunos casos, ¿no? Otro tipo de ejercicio para permutación con elementos repetidos, ¿no? De tal manera que encuentres la cantidad que no se repita, ¿no? Que no se repita la misma forma. Y por último, combinación. ¿Qué es una combinatoria? Combinación es una combinatoria, ¿no? Que es la selección de un grupo de objetos de un conjunto sin tener en cuenta el orden en el que estos son elegidos. Se llama combinación, ¿no? ¿Y cómo se expresa? De esta manera, un C, arribita pones el N, abajo el M, y dices, ¿va a ser igual a quién? Factorial de N sobre la diferencia de N menos M, factorial por el M factorial. Entonces, esa es la forma para hallar la cantidad de formas de ordenar, ¿no? Objetos que no tienen un orden. O sea, no importa el orden, no te dicen, él está primero, no te dicen, sino, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 8 personas, por ejemplo? ¿No? 8 personas, pero obviamente de un conjunto, ¿no? O sea, supongamos así, si en el salón hubieran 3 extraños, no, mejor dicho, si en el salón yo quiero formar grupo de 3 y son 20 alumnos en total, ¿de cuántas maneras se puede formar esos 3 alumnos? Entonces pongo combinatoria de 20 respecto a 3. ¿Por qué? Porque hay un total de 20, pero tú quieres formar grupos de 3. Y como no importa el orden, ¿qué hacemos? Sería 20 factorial sobre la diferencia, ¿no? Que sería 20 menos 3, 17 factorial por, sería 3 factorial. Y acá podemos simplificar y te va a salir de cuántas maneras se puede formar grupos de 3 en el salón de 20. Entonces, ¿eso sería solamente la teoría? Sí, está bien. Entonces, acá hay un pequeño mapa conceptual para un poquito ordenar la idea. Los problemas de ordenamiento o grupos tienen dos casos. Si interesa el orden, permutación. Si no interesa, combinación. Entonces, vamos a la parte de combinación, que es una fórmula. Si no interesa el orden, ya sabes cuál es la fórmula. Ahí la tienes. Si interesa, hay 3 casos. Permutación lineal, que se habló en la clase pasada, permutación con repetición, que se habló hoy día, y permutación circular. Ahora, pero hay 2 casos de permutación lineal. En el primer caso es cuando simplemente se habla de una recta normal, ¿no? O sea, se permuta linealmente. Y en el segundo caso, cuando agrupas, ¿no? Y en el caso de permutación con repetición también hablamos, ¿no? De que lo que se repite se pone abajo su factorial y arriba el total. Y la circular simplemente es uno menos de la cantidad, ¿no? Su factorial. Listo. Entonces, para entender mejor este tema, vamos a la parte de ejercicios. ¿Está bien? En la parte de ejercicios tenemos la número 1 que me dice calcular n en la siguiente igualdad. Combinatoria de n menos 2 es igual a 36. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. ¿Está bien? Creo que esta formulita es para un poquito se mimeticen, ¿no? Porque no hemos hecho combinatoria, no han hecho combinatoria hasta ahora. Entonces, la fórmula que decía, arriba va el n, o sea, el que está acá, o sea, n factorial. Y abajo, ¿quién va? La diferencia de los dos, o sea, n menos 2 factorial, ¿no? Todo esto factorial. Mejor voy a copiar la fórmula para que se ubiquen un poco mejor, ¿ya? Que sería la de acá. ¿Sí? Lo voy a poner para que ustedes lo vean y se ubiquen un poco mejor. Ahí está, esa es la fórmula. ¿Está bien? Por eso estoy poniendo n factorial. ¿Por qué pongo arriba? Porque es el de acá. Sobre n menos k factorial. Acá le faltó el factorial, ¿no? N menos k factorial por k factorial. ¿Está bien? Entonces sería n menos 2 factorial por k factorial. O sea, por n menos 2 factorial. ¿Y a qué sería igual esto? A 36. Por último decimos, profe, abajo tengo un n menos 2. ¿A qué es igual n menos 2? Esto sería igual a n menos por n menos n.
menos por menos, más, o sea, te queda así. N menos n, 0. Y te queda 2. 0 más 2, 2. ¿Cuánto es esta diferencia? 2. ¿Cuánto es 2 factorial? 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. O sea, ¿cuánto vale esto de acá? 2. Listo. Y ahora, lo que vamos a hacer acá es algo muy importante. Abajo te queda 2 por n menos 2 factorial. La pregunta es, ¿cómo simplifico eso? ¿No? Entonces recuerda que cuando tú tienes factoriales es una multiplicación de consecutivos, ¿no? Eso hemos hablado en la clase pasada. Cuando tú hablas de, por ejemplo, n factorial, yo puedo decir que esto es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar al n. Esa es la forma común. Pero dime, antes del n, ¿quién está? El n menos 1. Y antes del n menos 1, ¿con quién multiplicaste? Con el n menos 2. Y la pregunta sería, profe, pero yo puedo decir que 1 por 2 por 3 hasta el n menos 2, todo esto es igual a ¿quién? A n menos 2 factorial. ¿Sí o no? Estaría bien. Multiplicado por n menos 1 y por n. O sea, ¿qué significa? Que n factorial aquí es igual. O puedo dar de esta forma, ¿no? A n menos 2 factorial por n menos 1 por n. ¿Por qué hago esto? Porque abajo hay una división, ¿no? Entonces yo puedo decir esto. Borro esto. Y digo, si este n menos 2 factorial lo paso a dividir porque está multiplicando, ¿cómo me queda? ¿Cómo me quedaría si lo paso a dividir? Si lo pasas a dividir te queda n menos 1 por n, ¿no? Entonces, esta división aquí es igual a n menos 1 por n. Y el 2 queda abajo, pero este 2 pasa a multiplicar. Sería 36 por 2, 72. N menos 1 por n te da 72. ¿Qué números consecutivos te da 72? Cuando n vale 9, ¿no? Si n vale 9, ¿cuánto vale n menos 1? 8. 8 por 9, 72. Cumple. ¿Cuánto vale n? 9. Listo. Entonces estamos aplicando las propiedades, ¿no? ¿Cuánto vale n? 9. Sigamos con la número 2. ¿Está bien? Es un problema práctico para que se acostumbren cómo se trabaja con factorial y con combinatoria más que nada. ¿Está bien? Continuemos. ¿Qué dice la número 2? ¿Cuántos grupos de 4 personas se pueden formar con 6 personas? A ver. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cuántos grupos de 4 personas se pueden formar con 6 personas? Entonces, ¿qué puedo aplicar acá? Entonces, vamos a la teoría. ¿Sería permutación circular? No, porque no me están hablando de una circunferencia. ¿Sería con elementos repetidos? No, porque no hay ningún elemento repetido mencionado. ¿Qué tiene que ser? Combinación. Porque no te importa el orden, ¿no? Y haces una selección de un grupo de objetos, o sea, de un conjunto. Entonces, identificamos cuál es el conjunto. El conjunto total son 6 personas. Y tú quieres grupos de 4. Por lo tanto, ¿qué sería? Combinatoria del total, que serían 6 personas, respecto, y tú quieres 4 personas por grupo. Entonces sería 6 a 4. ¿Cuál era la fórmula? Ya sabemos cuál es la fórmula. Sería, pones por ahí la fórmula, por favor, ¿ya? 6 factorial sobre la diferencia. 6 menos 4, 2 factorial, por 4 factorial. Estoy haciéndolo de frente porque es aplicativo. ¿Qué hacemos? Le doy forma y digo, a ver, 6 factorial ¿a qué es igual? Es igual a 4 factorial por 5 por 6, ¿no? Y abajo sería 2 factorial por 4 factorial. Se simplifica 4 factorial con 4 factorial, te da 1. Arriba te da 5 por 6, 30. Sobre 2 factorial, 2 por 1, 2. ¿Cuánto es 30 sobre 2? 15. ¿Cuántos grupos de 4 personas se pueden formar con 6 personas? 15. 15 grupos. Listo. Estamos aplicando combinatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa el orden. ¿Está bien? No importa el orden, no interesa. Listo. Vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? ¿Cuántos jugos surtidos se pueden hacer con 4 frutas diferentes? Vamos a la teoría.
Entonces, profe, ¿permutación circular? No, porque no es jugo, profe. ¿Permutación con electros repetidos? Tampoco, porque no me dicen que se repiten las plátanos ni nada. Solo me dicen 4 frutas. ¿No? No me están diciendo que son repetidos. ¿Combinación? Claro. Porque tú, ¿qué estás haciendo? De un grupo de 4 frutas, ¿qué cosa vas a hacer? Un jugo. ¿No? Entonces, lo que tu objetivo es decir, a ver, con estas 4 frutas, ¿cuántos jugos hago? ¿No? ¿Cuántos jugos surtidos? O sea, ¿cómo sería la combinatoria? La combinatoria sería de 4 respecto a 1, porque tu objetivo es a un jugo, ¿no? Entonces sería esa la combinatoria. ¿Está bien? De esa manera se relaciona. Siempre pones el total de lo que tienes y abajo lo que tú quieres hacer, que es tener un jugo. Listo. La combinatoria sería, arriba sería 4 factorial, la fórmula, ¿no? Ponen la fórmula acá, por favor. Sobre la diferencia, que sería 4 menos 1, 3 factorial, por, y acá sería el 1 factorial. ¿No es así? Entonces, a ver. Vamos a ver. A ver, entonces, estaría bien, ¿no? Ahora, pero espérense. Vamos a hallar entonces. Profe, ¿cuánto sería? Sería 4 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial. Pero ya sabes a qué es igual 4 factorial, ¿no? Sería 4 por 3 factorial, ¿no? Eso hemos visto en la clase pasada, por si acaso, ese tipo de formas, ¿no? Vamos a recordar, ¿ya? Para que ustedes también un poco entiendan, porque de repente algunos dicen, profe, pero ¿cómo se forma eso? Porque 4 factorial a qué es igual a 1 por 2 por 3 por 4. Pero yo puedo decir que 1 por 2 por 3 a qué es igual a 3 factorial. Por lo tanto, esto es igual a 3 factorial por 4. ¿Quién? 4 factorial. ¿Ya? Por eso estoy lo poniendo así. Estoy explicando. ¿Para qué hago eso? Para poder simplificar con el 3 factorial que está abajo dividiendo, pues, ¿no? Y ya sabes que 1 factorial aquí es igual a 1. Entonces, como se están dividiendo, se puede dividir, ¿no? Se va. ¿Qué te queda? 4. Profe, no hay respuesta. Esa sería la primera cosa que se pondrían a pensar. Pero no se olviden de algo. Un jugo se puede hacer no solamente con 4 frutas, se puede hacer con 2 frutas. Entonces falta la combinatoria. Vamos disminuyendo. Con 3 frutas. Con 3 frutas se puede hacer un jugo, claro, respecto a 1. Entonces sumamos, ¿no? Vamos a tener que resolver esto. Sería 3 factorial sobre la diferencia 3 menos 1, 2 factorial por 1 factorial. ¿Cuánto sale acá? Acá lo hacemos directo, ¿ya? 3 por 2, 6. Sobre 2 por 1, 2. Esto sale 1. 2 por 1, 2. 6 entre 2, 3. ¿Cuántos jugos puedes hacer con 3? 3. Combinatoria de 2 respecto a 1. Lo mismo. Podemos decir 2, o sea, 2 jugos, bueno, con 2 frutas, ¿cuántos jugos se puede hacer? Eso es lo que se está diciendo acá. 2 factorial sobre la diferencia, 2 menos 1, 1. 1 factorial por 1 factorial. ¿A qué es igual esto? 2 factorial es 2, 1 por 1, porque es 1 el resultado, ¿no? 2. 2 entre 1, 2. Y por último, ¿cuántos jugos se puede hacer con 1 factorial? Bueno, con una fruta. Con una fruta se haría, y acá demostramos, fíjate bien, arriba sale 1 factorial, sobre la diferencia 1 menos 1, 0 factorial, multiplicado por 1 factorial. Profe, 0 factorial 0, no, es 1 también. 1 por 1, 1. 1 entre 1, 1. Evidentemente con una fruta es un jugo. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido acá? Que se puede hacer una combinatoria por separado también. Entonces hay que analizar bien el caso. Recuerda que un jugo se puede hacer con distinta cantidad de frutas. Como tienes con máximo 4, se pueden hacer con una fruta, con 2 frutas, con 3 y con 4. Y como son casos aislados, ¿qué se hacen? Se aplica el principio de la adición, ¿no? Son casos aislados, o sea, no son dependientes, no depende el jugo uno de otro. Por lo tanto, se suman los casos. 4 más 3 más 2 más 1 sería 10. ¿Cuántos jugos se pueden hacer con 4 frutas diferentes? 10. Listo. ¿Está bien? Entonces estamos aplicando lo de la clase pasada también, que es el principio de la adición. Lo menciona porque lo apliqué. Vamos a la número 4. ¿Qué dice la 4? A ver.
Un ratito, vamos a subir esto. Dice, con todas las letras de la palabra araña, ¿cuántas palabras diferentes se podrán formar sin importar que las palabras tengan o no sentido? Entonces están diciendo cuántas palabras diferentes puedes formar con araña, ¿no? Si se podrán formar, dice, sin importar que las palabras tengan o no sentido. Entonces, si tú quieres saber de cuántas maneras se pueden formar araña, recordamos, araña, a ver, vamos parte por parte, ¿ya? ¿Araña qué es? Tiene letras, ¿no? Entonces, ¿cuántas letras tiene de A? 3 A's. ¿Cuántas letras tiene de R? Una R. De ñ solamente tiene una. ¿Pero qué sucede? Hay una letra que se repite. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Permutaciones con elementos repetidos. Porque cuando tú permutes y ordenes las letras en una palabra, esta A se va a repetir, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos? La permutación para casos repetidos. ¿Cuál era la fórmula? Los casos totales, o sea, la cantidad total. ¿Cuánto es la cantidad total de letras? 3 más 1 más 1 son 5 letras, ¿no? O sea, sería 5 factorial sobre la cantidad de letras, que sería 3 factorial por 1 factorial por 1 factorial. ¿Listo? ¿Cuánto sería entonces? Entonces arriba lo dejamos así. Como abajo veo un 3 factorial, sería 1 factorial, 1, 1 factorial, 1, 1 por 1, 1. Entonces te queda simplemente 3 factorial de abajo y arriba 5 factorial. Si no quieres estar multiplicando, entonces simplemente dices 5 factorial, que es igual a 5 por 4 por 3 factorial. Ya sabes cómo se hace, tú lo puedes demostrar también, ya hemos visto en la clase pasada. ¿Y qué hacemos? 3 factorial con 3 factorial se divide y te queda 5 por 4. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos escribir una palabra con estas 5 letras? ¿No? 20. O sea, existen 20 palabras que pueden tener o no pueden tener sentido, ¿no? Pero que no se repiten, ¿no? Que no se repiten. Entonces se pueden formar 20 palabras. Listo. Vamos a la pregunta 5. Fácil, ¿no? Es aplicativo. En la 5 es un ejemplo parecido. Te dice, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con todas las letras de la palabra papaya sin importar el significado de las palabras? Entonces, otra vez, aplicamos permutación por repetición. Pero hay que contar primero las letras que se repiten. Por ejemplo, la A se repite 3 veces, o sea, hay 3 A's. La P hay 2 P's. Y la Y hay una Y, ¿no? Entonces decimos, profe, ¿cómo puede ser la permutación? Sería el total. ¿Cuántas letras son? 3 más 2 más 1, 6. O sea, sería 6 factorial. Sobre la permutación, o sea, las repetidas, ¿no? 3 A's, 3 factorial. Por 2 P's, 2 factorial. Por una Y, 1 factorial. ¿Y cómo quedaría arriba? Como abajo hay un 3 factorial, lo hacemos así. Sería 6 por 5. Esto acá lo voy a mover, ¿ya? Lo muevo por acá. Sería 6 por 5 por 4 y por 3 factorial, ¿no? Para eliminarlo, pues, con este 3 factorial que está abajo. Listo, ahí lo pongo. Y el 2 factorial, que es igual, 2 por 1, o sea, 2. Y aquí es igual 1 factorial, 1. O sea, 2 por 1, 2. Entonces simplifico. 3 factorial con 3 factorial se va. Arriba que te queda 6 por 5 por 4. Y abajo 2, le saco mitad, mitad, te queda 2, te queda 1. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo formar con la palabra papaya una palabra? 6 por 5, 30 por 2, 60. O sea, se pueden formar 60 palabras con la palabra papaya, ¿no? 60 palabras, mira, bastantes, ¿no? Bastantes palabras. Entonces, eso sería aplicativo, ¿no? Permutación por repetición. ¿Está bien? Permutación por repetición, eso me tienen que explicar. Bueno, sigamos. A ver, vamos a la número 6. ¿Qué dice la 6? La 6 me dice, se extraen 2 cartas de un juego de 52 cartas. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Entonces, la pregunta es, ¿me importa el orden de las cartas que yo saque? No te importa el orden. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que analizar y decir, profe, de un total yo quiero sacar solamente 2 cartas. O sea, no me interesa el orden, entonces aplico combinatoria.
El total de cartas son 52 y lo que yo quiero sacar son 2. No importa el orden, por esa razón aplico combinación y no permutación. ¿Cuál era la fórmula? El total, que sería 52 factorial, sobre la diferencia, que sería 52 menos b, 250 factorial, por 2 factorial. Y arriba, para poder simplificarlo con este 50 factorial, lo convertimos, ¿no? ¿En qué? 52 por 51 y por 50 factorial. Ya saben por qué es así, ¿no? Ya lo expliqué con casos más chiquitos. Y lo simplifico, ¿no? 50 factorial con 50 factorial, chao. ¿Qué te queda arriba? Ah, pero 2 factorial que es igual, de frente, ¿no? Vale 2. Porque 2 por 1, pues, ¿no? 2. Y simplifico. 52 con 2, mitad, mitad, 1, 26. ¿Cuánto sale 26 por 51? Si no me equivoco, sería 1326, ¿no? Sí, 1326. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras se pueden sacar estas cartas? O sea, 2 cartas, ¿de cuántas maneras se puede sacar de un juego de 52? 1326 maneras, ¿no? Listo, esa sería la respuesta, o sea, la B de bebé. Fácil, ¿no? Simplemente aplicando combinación. Por eso es importante saber si está en orden o no está en orden. La 7. ¿Qué te dice? ¿De cuántas maneras diferentes 7 amigos se ubican o se ubicarán alrededor de una mesa circular si Andrea y Piero están siempre juntos? A ver. Te están diciendo que hay una mesa circular. Entonces acá vamos a aplicar permutación circular. Pero espérate. Te dicen, son 7 amigos. Ya, vamos a poner, son 7 amigos. Vamos a poner así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7. ¿Qué sucede? Te están diciendo que se ubicarán alrededor de esta mesa, ¿no? Si Andrea y Piero están siempre juntos, o sea, Andrea va a estar acá, Piero va a estar acá. ¿No sé? Te dicen que están siempre juntos. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar? ¿No? Entonces, la idea es que ellos nunca se separen. O sea, siempre estén juntitos. Por lo tanto, lo vamos a considerar como una sola persona. ¿Está bien? Vamos a considerarlo como una sola persona. Entonces, si fuera solamente una persona, ¿cómo sería la permutación circular? Entonces, la permutación circular era la cantidad total menos 1, ¿no? O sea, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Pero como considero él solamente una persona, sería 6. O sea, sería el total 6 menos 1, porque así es la fórmula, factorial. Entonces sería 5 factorial. Entonces 5 factorial es que es igual 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería 120, ¿no? Sería 120. O sea, ¿cuántas maneras se pueden sentar? 120. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque recuerda algo. A Andrea y Piero también se pueden permutar. O sea, él se puede sentar acá y Andrea se puede sentar acá. ¿Y a qué se le llama eso? También le puedo aplicar permutación a ellos. Claro, también tendrías que aplicarle una permutación, ¿no? Que sería solamente 2 casos, ¿no? Serían solamente 2 casos. O sea, si tú aplicas permutación acá, solamente son 2 casos. O sea, permutando sería 2 factorial. O sea, son 2 casos. Como son solamente 2 casos que hay, que es en el distinto orden, ¿no? ¿Qué hago con estas 2 permutaciones? Los multiplico. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tienes que multiplicarlo? Porque son casos dependientes. Recuerda que estamos analizando un caso dentro de otro caso. O sea, están en el mismo caso, no son otros casos, no están aislados, no es otra posibilidad, no, es el mismo. Estamos hablando del mismo caso dentro de otro. Por lo tanto, se aplica el principio de multiplicación y se multiplica. 120 por 2, 240. Entonces, ¿de cuántas maneras sucede esto? De 240
maneras. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengan mucho cuidado ahí. ¿Saben? Por eso el principio de la adición y la multiplicación es muy importante. Ya hemos venido aplicando varios. Y por último, la 8. ¿Qué dice la 8? 8 amigos se sientan alrededor de una mesa circular. ¿De cuántas maneras diferentes lo podrán hacer si Matías, Paolo, Edu y Diego no podrán estar juntos? Entonces vamos a dibujar la mesa circular. Te dicen que son 8 amigos. Entonces vamos a poner a los 8 amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces te dicen que estas personitas, que son Matías, Paolo, Edu, Diego, no se pueden sentar juntos, que son 4. Entonces vamos a poner, si Matías está acá, Paolo no puede estar acá, tiene que estar acá. Si Paolo está acá, Edu no puede estar acá, tiene que estar acá. Si Edu no está acá, si Edu está acá, Diego tiene que estar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no puede estar, entonces Diego va a estar acá. Entonces tienen que estar separados por uno siempre, ¿no? O sea, la forma tiene que ser esa. Ahora, pero ¿cómo analizo esto? Porque no están juntos, ¿no? No están juntos. Y la idea es que esto no se mueva. ¿No es así? O sea, que no se mueva, que se quede tal como está. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos de 2 en 2. O sea, vamos a agrupar de esta manera. Lo agrupo a él como 1, lo agrupo a él como 1, y lo agrupo a él como 1, y lo agrupo a él como 1. Para saber de cuántas maneras se pueden sentar así, ¿no? Siendo solamente uno mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos casos son? Son 4 grupos. Entonces la permutación va a ser circular, obviamente, respecto a 4. Como el total es 4, sería, ya saben, 4 menos 1 factorial. ¿Cuánto sería? 3 factorial. ¿Cuánto es eso? 6. Profe, no hay respuesta. Espérate. Ya he dicho que cada caso tiene una particularidad, ¿no? Que hemos agrupado de 2 en 2. Entonces, luego de que tú agrupas de 2 en 2, ¿qué tienes que decir? A ver, profe, ya agrupé de 2 en 2, pero estos casos también tienen otros casos más. ¿No es así? No son los únicos casos. Entonces, esto de acá, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? De 2 maneras, ¿no? Si él se sienta acá y el otro acá. Pero espérate, pero profe, si el M se sentara acá, estaría junto con D. Entonces tenemos que analizar casos aislados. ¿Cómo así? O sea, este es un caso, ¿no? Pero si tú lo inviertes, el otro también se tiene que invertir. El otro también se tiene que invertir y el otro se tiene que invertir, ¿no? Porque si tú lo mantienes así, tal como está, de repente permutarlo estaría incorrectamente. Como te diste cuenta, porque si yo le invierto la posición, estarían juntos. Eso es lo que tú no quieres que suceda. A ver, chicos, miren, creo que hay una mejor manera de resolver que la que estaba planteando. Porque si nosotros nos ponemos a analizar los casos donde Matías, Paolo, Edu y Diego no están juntos, va a ser muchos casos. ¿No es así? Porque te están diciendo que no pueden estar juntos ellos. Entonces, no podrían estar juntos los 4. Por lo tanto, ¿qué te parece si analizo los casos posibles en los que sí pueden estar juntos? Pero, profe, ¿cómo hallaría los casos en que no pueden estar juntos? Sería en el caso total. O sea, van a ver un caso total para cuando se puedan agrupar todos juntos, o sea, los 8. ¿Cuántos se pueden agrupar los 8? Sería permutación circular para los 8. ¿No es así? O sea, yo digo, los casos totales van a ser 8 menos 1, porque recuerden que así la fórmula sería 7 factorial. O sea, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 8 personas en una mesa circular? 7 factorial. No lo voy a hallar todavía, ¿saben? No lo voy a hallar todavía. Pero enfóquense en esto. Ahora voy a analizar los casos cuando se sientan juntos. Entonces, hay un caso donde se sientan juntos. Cuando están Matías, Paolo, Edu y Diego. O sea, están juntos, ¿no? Ahí está, están juntos. Entonces simplemente digo, profe, entonces en este caso no existe. Entonces voy a tomar cuántos casos sucederían así. Entonces lo agrupo como uno solo.
Como la agrupo como uno solo, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, aplico la permutación circular solamente para 5, ¿no? Ya saben, a este lo estoy agrupando como uno solo. ¿Cuánto sería entonces? Sería 5 menos 1, 4 factorial. Pero espérense, profe, usted también tiene que darse cuenta que acá adentro ellos se pueden ordenar de distintas maneras, ¿no? Se pueden ordenar, de repente él está acá, el otro está acá, así, pueden variar. Por lo tanto, tengo que aplicar una permutación lineal adentro. ¿Cuánto sería entonces? Como son 4, ¿de cuántas maneras se pueden sentar los 4? 4 factorial. Ya, entonces aplicamos permutación lineal para este caso, para saber cuántas maneras se pueden sentar. ¿Y qué hago con esto? La permutación circular con la permutación lineal son casos dependientes. O sea, se aplica el principio de la multiplicación. O sea, se multiplican esos dos. ¿Por qué? Porque son dependientes. Y la multiplicación que te da el 4 factorial por el otro 4 factorial, que es igual, va a ser igual a los casos donde Matías, Paolo, Edu y Diego se van a estar juntos. ¿Está bien? En ese caso están juntos los 4. Entonces, si yo ya tengo los casos donde se citan juntos y tengo los casos totales, puedo hallar en los casos o las maneras donde no se van a sentar juntos. Es más fácil, ¿se dan cuenta? Entonces, las maneras donde no se sientan juntos, donde no están juntos, ¿no? Así sería la fórmula así, ¿eh? Las maneras donde no están juntos más las maneras donde están juntos va a ser igual a ¿quién? A los casos totales. Esa sería la fórmula. Y tú tienes las maneras donde están juntos, que sería 4 factorial por 4 factorial. Y los casos totales, 7 factorial. Entonces simplemente, ¿esto cómo se haría? Restando 7 factorial menos lo demás. Entonces simplemente, si quieres hallar las maneras que no están juntos, sería 7 factorial menos 4 factorial por 4 factorial. ¿Cuánto sería esto? Esto sería 7 por 6 por 5 por 4 factorial, ¿no? Y lo restamos menos 4 factorial por 4 factorial. Con calculadora también lo pueden hacer, ¿eh? Y acá factorizo 4 factorial. Y acá sería 7 por 6 por 5, sería 42 por 5, 220, ¿no? Entonces sí, 42 por 5... Ah, no. Estoy hablando, 210. Sí, 210. Menos 4 factorial, que es factorizado. Por eso sería 24. 210 menos 24 por 4 factorial sale... Vamos a sacar la calculadora. 4.464. Por lo tanto, ¿cuántas maneras no están juntos? 4.464. O sea, la C. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Problemas interesantes, ¿no? Hemos visto de nivel pre, ¿no? Y por ahí nivel intermedio también, ¿no? Y nivel fácil, obviamente. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense bastante. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.